Hola compañeros, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión vamos a ver algunos temas de la materia análisis del Estado mexicano. Vamos a iniciar con los principios básicos. En cuanto a los principios básicos, vamos a ver qué es el Estado y vamos a ver acerca de Rousseau, Luke y un resumen al final. ¿Qué es el Estado? El Estado es una figura creada por el hombre a través de la cual busca proteger a él mismo y a sus propiedades de la amenaza de otros hombres. Hobbes lo define como una persona de cuyos actos una gran multitud por pactos mutuos realizan entre sí y han sido instituidas por cada uno como autor al objeto que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno. Hobbes, por ejemplo, es un filósofo político de 1588, más o menos del siglo XVII, y él habla acerca de que el Estado realmente es una persona de cuyos actos una gran multitud por pactos mutuos realizados entre sí han sido instituidas por cada uno de uno como autor del objeto de que puede utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. Es decir, en cuanto a Hobbes, quiere decir que tienen pactos mutuos, ¿sí? Para poder ellos trabajar en un bien común. Sin embargo, hay otros pensadores que se contraponen a Hobbes o que están más o menos en la misma idea. En, en este pensamiento de Hobbes, por ejemplo, nos hace pensar en un acuerdo de voluntades donde el pueblo otorga su autoridad a los gobernantes, es decir, cede su soberanía para que se vea velada por sus representantes. Cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, es decir, nosotros cedemos esa autoridad para que ellos velen por la soberanía de nuestra nación, de nuestro estado, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, hay otros pensadores que al igual que Hobbes, también tienen sus propias posturas, en este caso Rousseau y Luke. En cuanto a Rousseau, dice que llama a este acuerdo contrato social, y en él explica el compromiso de la comunidad que para resolver su gobernabilidad se organiza en una sociedad libre, una forma de asociación que defiende y proteja contra todas las fuerzas común la persona y los bienes de cada asociado, mediante la cual cada uno, unido a todos, no obedezca más que a él mismo y quede tan libre como antes. En contraposición con Hobbes, Rousseau dice que es todo lo contrario, que ellos pueden asociarse de tal manera que cuiden unidos, pero que no obedezcan más que a él mismo. Sin embargo, Hobbes dice que nosotros cedemos autoridad a nuestros gobernantes. Esa es la postura de Rousseau. Y la postura de Luke, para Luke el Estado es una comunidad independiente, más que una forma de gobierno, razón por la cual considera que se origina mediante un poder que establece cuál es el castigo que corresponde a las diferentes transgresiones de aquellos que entre los miembros de una sociedad piensan que merece la pena cometerlas. Este es el poder de hacer leyes y que a él debe añadirse el poder de castigar a cualquier daño que se le haga a un miembro de la sociedad. En cuanto a Luke, ya no es tanto como Hobbes ni tampoco como Rousseau, sino que en cuanto a la idea de Luke es un poco un término intermedio, ¿sí? Pero continuemos ahora estas ideas en un resumen. Por ejemplo, en resumen, a través de esos conceptos podemos observar al Estado como una figura protectora de los bienes del hombre, responsable de velar por las comunidades que por voluntad propia pertenecen a él. Esa condición lo hace indispensable para vivir respetuosamente mediante normas que regulan el comportamiento de esos individuos. Aquí, por ejemplo, en resumen, esto es lo que vemos, lo que hace el Estado, es una figura protectora. Ese es el deber ser, así debería de verse el Estado. Sin embargo, muchas veces en nuestro país vemos que no siempre se actúa de esta manera. Pero vamos a ver en teoría cómo en México se ve esto.
la autonomía, la nacionalidad y la secularización. En cuanto a esto, la autonomía es una de las facultades del Estado para instituirse, es decir, es el poder que tiene con respecto a los asuntos que le competen y el derecho para autoorganizarse al crear las herramientas necesarias para su funcionamiento y autocorrección. Entonces, aquí se menciona que la autonomía es una de las facultades del Estado para instituirse, es decir, que somos autónomos en cuanto a nuestro Estado, ¿sí? Y también cómo está organizado, ahora aterricemos esta idea, cómo está organizado el Estado mexicano. El Estado mexicano está compuesto por sus, número uno, territorios, población y gobierno con sus leyes, ¿sí? Así está constituido el Estado mexicano. Vamos a ver algunos conceptos en lo cual vamos a empezar por lo que es población. Población está formada por todos los habitantes que ocupan el territorio mexicano. El gobierno lo forman los funcionarios que han sido elegidos por la población para hacer las leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes la violen, ¿sí? Entonces la población está formada por los habitantes en territorio mexicano y el gobierno está formado por los funcionarios que fueron elegidos, ¿sí? Continuemos. La Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las leyes que rigen actualmente a nuestro país. También se le llama Carta Magna y fue elaborada en 1917. La Constitución Política Mexicana, aquí de Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos ver que es prácticamente la Carta Magna de nuestro país, ¿sí? Y que tiene, y vea, está estipulada desde 1917. Vamos a ver qué son los derechos sociales. Los derechos sociales son obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, como impartir y garantizar educación, salud, entre otros. Es por ello que siempre el gobierno va a generar una partida. Cuando digo partida, es un dinero que se va a ir dirigido a la educación y a la salud. Como por ejemplo, vemos los que son las escuelas públicas y también en la salud, por ejemplo, como son las vacunas en este caso, ¿sí? Así como los hospitales, el IMSS, ISEP, ISSSTE, etcétera. Vamos a ver a qué se refiere el gobierno. No todos los gobiernos son iguales. El Estado puede adoptar distintas formas de gobierno, dependiendo de los intereses propios de cada nación. Hay dos formas principales de gobierno, la monárquica, la monarquía y la república. Sí, cuando hablamos de monarquía, estamos hablando de países tales como Inglaterra o España, que en este caso es un gobierno monárquico, porque si bien tiene reyes, pero también tiene, por ejemplo, primeros ministros. Entonces, los reyes, por una parte, rigen al país, pero los representantes del pueblo ante el rey son los primeros ministros. En cuanto a la república, que es el gobierno que a nosotros nos compete, es el tipo de gobierno adoptado en la mayoría de los países actuales. Por ejemplo, México tiene un poder supremo que, como en todos los gobiernos republicanos, está dividido en tres poderes, según el artículo 49 constitucional. Uno para hacer leyes, que es el poder legislativo, otro para aplicarlas, que es el poder ejecutivo, y un tercero para impartir justicia, que es el poder judicial. El poder legislativo está representado por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Los diputados se eligen directamente por el voto de los ciudadanos mexicanos y pertenecen en el puesto por 3 años. Los senadores representan a los estados, entidades federativas ante la federación y se elige por voto directo. Y se requieren 2 por cada estado. Permanecen en el cargo durante 6 años, ¿sí? Vemos que los diputados permanecen 3 años, los senadores 6 años. Los diputados y los senadores se encargan de discutir y de hacer las leyes. Pertenecen a diferentes partidos políticos para representar las diversas ideas
intereses y necesidades del pueblo. Pueden ser hombres o mujeres, siempre que sean mexicanos de nacimiento. Aquí es importante que las personas que lleguen al poder tienen como requisito que sean mexicanos de nacimiento, es decir, no naturalizados, porque ya no son de nacimiento, son naturalizados. Y el poder legislativo, en este caso, vamos a ver que debe controlar e instruir al presidente de la República para que sus acciones se realicen en beneficio del país. Por esto es muy importante que la Cámara de Diputados y de Senadores sean independientes del resto del gobierno y defiendan los intereses del pueblo al que representan. Es decir, el poder legislativo debe ser independiente del gobierno para que siga defendiendo los derechos de los ciudadanos, porque si son del mismo gobierno, ¿sí? Es decir, van a seguir al presidente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, por ejemplo, es un país que Maduro se le conoce como un dictador porque él realmente instituyó la Cámara Constituyente, que prácticamente son gente del mismo gobierno y por lo tanto van a seguir las órdenes de este presidente. Sin embargo, aquí en México no, aquí el poder legislativo está constituido con gente que no es del gobierno, precisamente para que no haya nepotismo o tráfico de influencias, para que el gobierno sea lo más libre y soberano y que el poder legislativo pueda velar por la seguridad, intereses de los mexicanos. Y finalmente, los poderes. Los poderes ya habíamos visto el legislativo, vamos a ver el ejecutivo. El ejecutivo se confía al presidente de la República. Él es elegido cada 6 años por voto directo de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos. Es quien se encarga de dirigir al gobierno basándose en las leyes que aprueba el poder legislativo. Ese es el poder ejecutivo. Veamos qué es el poder judicial. El poder judicial está encargado de vigilar que se cumpla la Constitución y sus leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, sexo, nivel económico o religión. También tienen a su cargo la protección y de las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Otra de sus funciones es equilibrar las acciones del poder legislativo y del ejecutivo. En este caso es el poder judicial, ¿sí? Que se cumplan la Constitución y sus leyes. Vamos a ver algunas características. De acuerdo con la Constitución mexicana, el gobierno de México, además de dividirse en 3 poderes, debe cumplir 3 características principales. Número 1, ser democrático. Número 2, representativo. Y número 3, ser federal de acuerdo al artículo 40 constitucional. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Democrático, porque todos los miembros de la sociedad mexicana podemos participar en la elección y decidir libremente y sin presiones de ningún tipo a los que serán nuestros gobernantes. En cuanto a ser representativo, porque la autoridad no la podemos ejercer los 80 millones de habitantes de México, según la cifra del censo del INEGI de 1990. Recordemos que México tiene una población alrededor de 126 millones de habitantes. Sin embargo, de esos 126, alrededor de 80 millones son los que están en edad de votar, ¿sí? Y es también representativo porque la autoridad no la podemos ejercer los 80 millones que habitamos en México. Es decir, por eso se nos da que somos representativos, ¿sí? En este caso también tenemos que nosotros ver que también es federal. Y también podemos observar que nosotros tenemos un Estado mexicano que tiene todos estos elementos. Es necesario que, compañeros, estudiemos estos puntos y que podamos tomar nota porque alguno de estos puntos al final nos va a servir. Quiero que, por favor, analicen este video. Les agradezco mucho su atención y les doy
la bienvenida a la materia. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.